Ella me traicionó, y sus amigas le aconsejaron que si la descubría, me hundiera con una mentira. Así que usé sus propias palabras para destruirlas. Durante los últimos 8 años, trabajé incansablemente en una cadena nacional de restaurantes. Comencé como gerente cuando tenía poco más de 25 años, y con el tiempo, ascendí hasta convertirme en director regional de operaciones, a cargo de 5 sucursales. Era un puesto exigente, con buen salario pero jornadas largas y muchas responsabilidades. Nunca fui de presumir. No publico sobre mi vida ni intento impresionar a nadie. Creo en ganarse el lugar a base de trabajo constante. Hace 3 años, me casé con Claudia. Nos conocimos por amigos en común en un evento benéfico corporativo. Ella tenía 30 y trabajaba como diseñadora de interiores, enfocada en oficinas de alto nivel y proyectos para hoteles de lujo. Me llamó la atención su determinación, su forma de vestir tan cuidada, su seguridad al hablar. La relación avanzó rápido, pero en ese momento todo parecía en orden. Sentía que compartíamos valores, y la conexión era genuina. Tras un año saliendo, nos mudamos juntos. Renté un loft de 2 habitaciones en una excelente zona. El contrato estaba a mi nombre, buen historial crediticio, todo en regla. Medio año después le propuse matrimonio. La boda fue sencilla pero elegante, con familiares y amigos cercanos, sin sobresaltos. Al principio, el matrimonio funcionaba bien. Claudia era muy dedicada a su trabajo, siempre tras nuevos clientes, asistiendo a ferias, haciendo contactos. Admiraba ese empuje. Mi empleo me llevaba a viajar, supervisar restaurantes, capacitar personal, resolver crisis. Nos organizábamos bien. Compartíamos los gastos grandes como la hipoteca, la comida y las vacaciones, aunque manteníamos cuentas bancarias separadas. El único punto tenso era su grupo de amistades. No es que fueran groseros, pero había una jerarquía implícita. Abogados, un médico, un ejecutivo de marketing, otro de finanzas. Todos encantados de recalcar sus títulos mientras bebían vinos costosos y compartían bandejas de quesos instagrameables. Comentaban sobre clientes en Dubái, cenas ejecutivas, proyectos en Manhattan. A veces dudaba de si trabajaban o solo se dedicaban a cuidar su imagen online. Al principio me trataban con cortesía, pero con el tiempo escuché ciertos comentarios despectivos hacia quienes trabajamos en el rubro gastronómico. A mí no me afectaba. Construí mi carrera con esfuerzo, no con relaciones o posgrados. No necesitaba su aprobación, pero Claudia sí parecía buscarla. Si una de sus amigas cambiaba el auto, Claudia se ponía a buscar uno nuevo. Si alguien subía fotos de un viaje de lujo, ella planeaba uno más ostentoso. En ese momento lo tomé como competencia inocente. El segundo año de matrimonio fue ocupado pero estable. Teníamos rutinas, salíamos a cenar, hacíamos escapadas los fines de semana. Claudia viajaba cada vez más por trabajo. Nunca dudé. Sabía que su labor incluía reuniones con empresas para ofrecer rediseños. Siempre traía fotos y anécdotas. Todo comenzó a cambiar unos 6 meses antes del colapso. Su firma consiguió un gran contrato con una cadena hotelera de lujo. Era el proyecto más importante de su carrera. Habría comisiones y bonos si lograba cumplir. Me sentí genuinamente feliz por ella. Celebramos esa noche y la vi radiante, recibiendo felicitaciones en su teléfono sin parar. Le dije que me sentía orgulloso. Pero justo después de esa cena, comenzaron los cambios. Cada vez pasaba más tiempo fuera, en eventos y reuniones que no estaban del todo claras. El teléfono nunca se alejaba de su mano. Llegaban mensajes a la madrugada, que ella justificaba como cosas de clientes. También hubo un cambio en su apariencia, ropa más ajustada, zapatos de diseño, joyas llamativas, nuevos perfumes costosos. Nunca le impuse nada respecto a su forma de vestir, pero ya no parecía la misma mujer con la que me había casado. Las charlas entre nosotros se volvieron mecánicas. Todo giraba en torno a su trabajo, sus reuniones, sus logros. Si yo hablaba de mis restaurantes, nuevos menús, problemas con el personal o estrategias de marketing, apenas me prestaba atención. A veces incluso me interrumpía. Y peor aún, empezaron los comentarios condescendientes. Cosas como, no lo entenderías, Daniel, los clientes corporativos están en otro nivel. Nunca reaccioné de manera agresiva. Mi salario era más que decente. Pero empecé a ver una faceta suya que antes había ignorado, su obsesión por el estatus. El cambio en su forma de vestir se aceleró. Empezó a comprar bolsos que costaban más que todos mis trajes juntos. Prendas más propias de la vida nocturna en Manhattan que de reuniones con clientes. Nuevamente, su dinero, su decisión. Pero no era ingenuo respecto a lo que esos cambios representaban. Las salidas nocturnas se multiplicaron. Las cenas con clientes tenían afterparties. Volvía a casa a las 2 o 3 de la madrugada sin dar explicaciones. Solo decía estar agotada y pasaba de largo. Yo no adopté el papel de esposo celoso. Simplemente ajusté mi vida. Trabajé más horas. Me enfoqué en mis responsabilidades. Mantuve la casa en orden, las cuentas al día. No iba a rogarle por atención como si fuera un novio de segunda categoría. También empecé a cuidarme más. Gimnasio, mejor alimentación, nada de comida chatarra. Si mi matrimonio se convertía en un campo de batalla,
Al menos pensaba enfrentar la guerra en buena forma. Mis cifras de distrito en el trabajo acababan de cerrar el mejor trimestre que había tenido en 3 años. Es curioso cómo la concentración se agudiza cuando sentís que ya no te queda nada que perder. Pero, por dentro, esa intuición que llevaba tiempo dormida comenzó a gritar más fuerte. Empecé a notar cosas, detalles. Un perfume nuevo en las noches en que decía quedarse hasta tarde en la oficina. Manicuras frescas cada 2 días. Y cada vez que intentaba proponerle una simple salida juntos, recibía evasivas, excusas o directamente molestia. Fue un fin de semana de abril cuando todo comenzó a volverse claro. Habíamos aceptado cuidar a los hijos de su hermana, ya que ella estaría fuera unos días. Para vigilar a los niños mientras jugaban, activamos una vieja cámara que aún teníamos instalada en la sala. Un modelo discreto que grababa de manera continua y subía el material a la nube. Al finalizar el domingo, ya con los niños de regreso en su casa, Claudia casi no me dirigió la palabra. Recibió otra de esas llamadas urgentes y se encerró en la habitación. No hice preguntas, pero al día siguiente, tras una jornada agotadora en uno de los locales que supervisaba, llegué a casa, me serví una copa y decidí liberar espacio en el almacenamiento en la nube. Revisaba el historial de grabaciones por costumbre, asegurándome de que no quedara nada que comprometiera la privacidad de nadie. Entonces vi movimiento. Era medianoche del sábado. Retrocedí. Claudia aparecía en pantalla, vestida con un vestido negro que nunca le había visto, maquillada, tacones altos. Parecía lista para ir a una fiesta, no a una cena de negocios. Pero lo que me heló no fue solo eso. Detrás de ella, con una mano apoyada con familiaridad en su espalda baja, entraba un hombre que no reconocí al instante. Alto, traje elegante. Caminaban entre risas hacia las escaleras y desaparecían en la planta superior. Reproduje el clip 2 veces más. Entonces lo reconocí. Era Shaun, su exnovio de la universidad, abogado corporativo. Alguna vez me lo había mencionado de pasada. No éramos compatibles, decía. Pero aparentemente, aún estaban en contacto. En buenos términos, según ella. Tan buenos, que lo metió en mi casa mientras cuidábamos a sus sobrinos. Me quedé sentado frente a la pantalla durante mucho tiempo. No grité, no rompí nada, solo me invadió una claridad helada. Ya no se trataba de desgaste o tensión, era traición. Me vi reflejado en la pantalla y sentí vergüenza. No por lo que ella hacía, sino por haber confiado ciegamente. Pero si había sido tan torpe como para dejar rastro en una cámara, entonces probablemente había más. Sabía que confrontarla directamente sería un error. En esos enfrentamientos, la otra parte toma el control, llora, manipula, trae a su círculo a defenderla. Yo no quería un escándalo, quería certezas, pruebas. Así que al día siguiente, temprano, pasé por casa de mis padres. No había dormido nada. Mamá ya estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno. Me miró y me dijo simplemente, siéntate. Lo hice, le hablé claro. Algo está muy mal en casa. No sé a dónde va todo esto, pero es grave. No me presionó, solo me sirvió café y me respondió con calma, no vas a pasar por esto solo, Daniel, ¿me oyes? Estamos contigo, pase lo que pase. Siempre has cargado con todo. Solo recuerda que puedes apoyarte en nosotros cuando lo necesites. No hacen falta muchas palabras cuando alguien de verdad está en tu esquina. Salí de ahí sabiendo que contaba con ellos. Ese mismo día, dejé el trabajo un poco antes y fui a una tienda especializada. Compré una cámara oculta de alta gama, con captura de audio profesional. La instalé esa misma noche en un rincón del comedor. Revisé las leyes del estado y sabía que, como residente de la vivienda, tenía derecho a grabar dentro de mi propio hogar. No iba a dejar vacíos legales. Desde ese momento, me convertí en un actor más en la rutina de Claudia. Nada de preguntas, ni un cambio en mi tono. Seguí siendo el esposo ocupado, el que madruga, trabaja todo el día y regresa tarde. Ella no sospechó nada. Para ella, seguía siendo el mismo. Pero para mí, la partida de ajedrez había comenzado. Ya no era el esposo herido, era un hombre sentado frente a una granada activada, esperando. La cámara era perfecta, lente pequeño, gran angular, audio nítido, indetectable, a menos que se desmontara toda la habitación. Justo en ese comedor, Claudia solía organizar sus famosas noches de chicas. Vino barato, charcutería innecesariamente cara y ese tipo de conversaciones sobre lo difícil que es tener éxito. Pasaron 2 semanas. Todo siguió igual. Yo trabajaba, ella fingía. Yo observaba. Su comportamiento empeoraba. Más salidas nocturnas, más atuendos pensados para impresionar. Un día, al mirar su teléfono de reojo, vi que deslizaba la pantalla y me sonreía con falsedad. Perfecto. Seguí dejando que cavara su propio hoyo. Y entonces llegó esa noche de jueves. Llegué a casa cerca de las 11. Uno de mis locales había tenido una inspección inesperada. La casa estaba en silencio. Fui directo al escritorio, abrí el portátil y revisé el acceso remoto a la cámara. Ya llevaba 4 horas grabando. Empecé desde el principio. Las primeras imágenes eran predecibles. Claudia y sus amigas llegando, brindando, riendo, lo habitual. Pero a mitad de la noche,
algo cambió. El ambiente se volvió más denso. Las voces bajaron. Ajusté el volumen. Entonces la escuché. Hablaba de mí, no como su esposo, no como alguien con quien compartía una vida. Me describía como un obstáculo, una complicación que había que manejar. Una de sus amigas, Amanda, que resultó ser abogada, bromeó: si da problemas, lo matas y alegas defensa propia. Rieron todas, incluso Claudia. No hubo una sola objeción. Nada de eso no es gracioso o jamás haría eso. Solo risa compartida. Luego Claudia dijo: no hará falta. Cuando se entere, perderá la cabeza. Lo grabaremos. Haremos que parezca inestable. Ya saben cómo se hace. Otra comentó: y si intenta sacarte de la casa, lo acusamos de abuso económico. Con eso lo hundimos. Siguieron hablando, detallando cómo provocarme, cómo editar los vídeos si era necesario. Mencionaron casos previos donde mujeres manipularon el relato en tribunales. Claudia presumía de que si todo escalaba, Shaun, sí, el mismo que llevó a mi casa, se encargaría de su defensa. Escuché todo, sin adelantar, sin saltarme una palabra. Y lo que más me afectó no fue la broma del asesinato, fue la seguridad con la que hablaban, la frialdad, esa arrogancia de creer que podían moldear mi vida, mi carrera, mi libertad como si fuera una pieza más en su estrategia, como si no importara lo que yo perdiera, siempre y cuando ellas ganaran. Jamás imaginaron que, con sus propias palabras, me entregarían el plan perfecto para destruirlos. Cuando terminó la grabación, hice 3 copias de respaldo, una en la nube, otra en un USB cifrado y una más en un disco externo sin conexión guardado bajo llave en mi oficina. Acto seguido, llamé a Dan, un detective que conocí años atrás en mi bar principal. Siempre fue discreto y apegado al reglamento. Le conté lo que tenía en mis manos. Su respuesta fue breve pero clara: documenta todo. No la enfrentes aún. Actúa como si nada. Si creen que ganaron, se volverán descuidados. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante las siguientes 48 horas, revisé cada segundo de las grabaciones, anoté frases clave, marqué horarios, organicé toda la evidencia. Luego contacté a un abogado serio, no uno de esos recomendados por colegas o conocidos. Juntos redactamos los papeles de separación formal con una notificación clara de desalojo. Tenía el derecho legal. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, y la ley del Estado establecía que 30 días era un plazo justo. No la estaba echando ilegalmente, le estaba ofreciendo lo que la ley le concedía. El sábado en la madrugada, Claudia regresó de otra cena de trabajo con un cliente. Eran casi las 3 de la madrugada y ni siquiera hizo el intento de ocultarlo. Cuando se levantó por la mañana, los documentos ya estaban sobre la encimera de la cocina. Además, mi abogado también se los había enviado por vía electrónica para dejar constancia formal. Estaba sentado en el comedor cuando bajó, el cabello alborotado, restos de maquillaje en la cara, con evidente resaca. Leyó la primera página y soltó una risa sarcástica. «Estás exagerando», dijo. «Podemos resolverlo». No respondí, solo la miré fijamente, sereno. No le dejé espacio emocional, y eso la descolocó más que si hubiese gritado. Ya intuía que vendrían por mí. Los mensajes en su teléfono eran suficientes para saberlo. Mantuve mi rutina, cené solo, limpié la cocina, revisé reportes del trabajo. Ni una sola palabra dirigida a Claudia. El silencio la desquiciaba. A las 6 de la tarde, el timbre sonó. No me levanté. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió de golpe, sin tocar, sin siquiera un saludo. Amanda fue la primera en entrar, traje caro, cara altiva. Tras ella, venían el resto: Chloe, la médica, Brianne, ejecutiva en finanzas, y 2 mujeres más que apenas reconocía. Claudia los seguía como si liderara un desfile de poder. Me lanzó una mirada triunfal, como si estuviera a punto de tomar el control. Permanecí sentado, con el teléfono a un lado y la cámara lista. Las cámaras de seguridad de la casa estaban grabando también. Amanda rompió el silencio. «Daniel, estamos aquí porque Claudia nos contó todo. Estás intentando echarla de manera ilegal. Eso es abuso financiero». No dije nada. Chloe intervino. «Has creado un ambiente hostil, y ahora somos testigos». Silencio. Ni una palabra de mi parte. Esperaban que perdiera el control, que gritara, que les diera algo que pudieran manipular. Como no ocurrió, comenzaron a perder la calma. Subieron el tono de voz, me rodearon, me acusaron de ser controlador, tóxico, peligroso. Claudia observaba desde el fondo, los brazos cruzados, interpretando el papel de víctima como si lo hubiese ensayado. Me puse de pie con calma, el teléfono en la mano. «Tienen que salir, ahora mismo. Están invadiendo propiedad privada». Esta es su única advertencia. Claudia ya fue notificada legalmente. Esta ya no es su residencia. Amanda se burló. «No nos vamos a ir. No puedes intimidarnos». Entonces caminé hacia la sala, tomé el teléfono y marqué al 911 en altavoz para que todos escucharan. «Buenas tardes. Habla Daniel. Hay varias personas en mi casa negándose a salir. Están volviéndose agresivas. Necesito asistencia policial inmediata». Eso bastó para que todo estallara. Brianne agarró una foto enmarcada de mi abuela y la estrelló contra el suelo. Amanda me empujó rumbo a la cocina,
gritando que estaba reuniendo pruebas de mi abuso. Una de las otras intentó arrebatarme el móvil. La bloqueé con el brazo mientras retrocedía hacia la puerta. Y entonces empezó el ataque real. Amanda se lanzó sobre mí. Brianne me golpeó con su bolso en la cabeza. Chloe, la médica, me embistió con el hombro, haciéndome chocar contra la isla de la cocina. Sentí manos sujetándome los brazos, tratando de inmovilizarme. En medio del caos, vi a Claudia de pie, sin mover un dedo para detenerlos. No parecía sorprendida, solo observaba. Fue entonces cuando noté el brillo metálico. Amanda había agarrado un cuchillo de cocina. Lo alzó y gritó: «Deja de resistirte, estás acabado». Seguí sin perder el control. Voz firme: «La policía llega en 2 minutos». Pero eso no la detuvo. Brianne me golpeó en la cara. Sentí el labio partirse. Me limité a protegerme el rostro. Nada de golpes, nada de venganza, solo resistir. La puerta se abrió de golpe. Entraron los oficiales, armas en mano. «Todos al suelo». Amanda gritaba, girando con el cuchillo hacia ellos. Uno de los agentes le ordenó detenerse. No lo hizo. La inmovilizaron con una descarga eléctrica. Chloe y Brianne fueron reducidas y esposadas. Las otras 2 fueron retiradas a la fuerza, gritando. Claudia comenzó a llorar, exageradamente. Pero ya era tarde. Las cámaras del cuerpo de los agentes y las de mi casa habían registrado todo. Yo seguía temblando, pero en pie. Un oficial me ayudó a sentarme en el sofá. Otro recogió el cuchillo y lo colocó en una bolsa. Los paramédicos llegaron minutos después. Tenía un corte profundo en el brazo derecho. No fue una puñalada, pero sí una herida seria. El labio reventado, la cara llena de moretones. Me llevaron al hospital bajo escolta. 12 puntos de sutura, varias contusiones documentadas. La enfermera, al escuchar lo ocurrido, comentó: «Mantener la calma probablemente te salvó la vida». No me sentí afortunado, solo enfocado. En el hospital, un defensor de víctimas me explicó mis derechos y el proceso legal que seguiría. Los policías ya habían revisado los vídeos. El caso era sólido. Amanda, Brianne y Chloe pasaron el fin de semana en prisión por agresión con agravantes, allanamiento y uso de arma blanca. Las otras 2 fueron acusadas de vandalismo y entrada ilegal. El lunes, al volver a casa, el lugar era un desastre. Vidrios rotos, sangre, muebles volcados. Pero no me afectó. Documenté cada detalle, tomé fotos, guardé los vídeos, imprimí el reporte policial, archivando cada resultado médico. Cambié mis contraseñas, congelé mis cuentas, y preparé un plan personal de contingencia. Luego me senté frente al portátil y respaldé cada grabación otra vez. No había terminado, ni por asomo. Si pensaban que iban a intimidarme, subestimaron al hombre con el que Claudia se casó. Estaba más alerta que nunca. El caos había quedado atrás. Ahora, lo único que me importaba era ganar. El investigador a cargo del caso me llamó a la mañana siguiente. «Tenemos pruebas contundentes, Daniel, pero prepárate, van a jugar sucio». Y no se equivocó. En cuestión de días, la campaña de difamación ya estaba en marcha. Claudia presentó una denuncia ante la policía, alegando que durante todo nuestro matrimonio había sido víctima de abusos emocionales y financieros. Aseguraba que la había manipulado y amenazado para retenerla en la relación. Leí el informe palabra por palabra, una completa invención. Pero no me sorprendió. Lo siguiente fueron los ataques en el entorno laboral. Claudia apareció en uno de mis restaurantes más concurridos un viernes por la noche, justo en plena hora pico. El lugar estaba lleno, y ella entró gritando que yo era un hombre peligroso y violento. Seguridad la retiró del local. 2 días después volvió a intentarlo. Mis abogados no tardaron en reaccionar y en menos de 48 horas obtuvimos una orden de restricción para proteger el lugar de trabajo. Entonces comenzó el ataque digital. Claudia y sus amigas empezaron a subir vídeos manipulados de mis cámaras de seguridad doméstica, fragmentos sin audio, cuidadosamente recortados, intentando mostrarme como el agresor. Pero subestimaron a quienes ya habían visto el material completo: la fiscalía, mis abogados, la policía. Mi abogada actuó con rapidez. Solicitamos mediante orden judicial los archivos íntegros desde el sistema de seguridad del edificio. El material no dejaba lugar a dudas. Yo aparecía tranquilo, sentado, ellas provocando, Amanda tomando un cuchillo, y el ataque quedando registrado desde varios ángulos. La fiscalía se lo tomó en serio, especialmente al constatar los intentos de manipulación en línea. Mientras tanto, su novio abogado, Shaun, el mismo hombre que Claudia había llevado a mi casa, empezó a enviar correos electrónicos tanto a mí como al detective que me ayudaba. Eran amenazas apenas disimuladas, asegurando que los cargos no prosperarían y que arruinarían mi reputación si insistía. Todos los mensajes fueron registrados y enviados tanto a la fiscalía como al Colegio de Abogados del Estado. Mis ex-suegros, que en el pasado me abrazaban en Navidad, comenzaron a aparecer en casa de mis padres sin previo aviso, exigiendo que me retractara. Lo intentaron 4 veces. A la quinta, mi padre, un exmarine que no tolera intimidaciones, solicitó una orden de alejamiento, que fue concedida. A pesar de todo, me mantuve sereno. Seguía asistiendo al trabajo,
entrenando a los encargados de mis locales, acudiendo a fisioterapia por la lesión en mi brazo y respaldando cada prueba que reunía. Dejé que mi abogada hiciera su labor mientras el proceso legal avanzaba. La fiscalía ofreció acuerdos: 24 meses en prisión estatal para los 3 principales involucrados, 18 meses de libertad condicional y trabajo comunitario para los otros 2. Los rechazaron. Creían que sus cargos y contactos los salvarían. Pero esa arrogancia se quebró cuando Doris, una ejecutiva de marketing, no soportó la presión y decidió colaborar. Su abogada nos contactó de forma discreta, ofreciendo cooperación total. Y ahí fue donde todo cambió. El grupo de chat, cientos de mensajes intercambiados durante más de 2 meses. Allí estaban las estrategias para provocarme, las instrucciones sobre cómo editar los vídeos, discusiones sobre qué acusaciones serían más creíbles ante un juez, referencias a casos donde mujeres habían simulado defensa propia para encubrir agresiones reales. Y entonces apareció el mensaje que lo alteró todo: honestamente, deberías matarlo y decir que fue en defensa propia, seguido de la respuesta de Claudia: no hará falta. Se va a desmoronar cuando se entere. Lo grabaremos. Haremos que parezca inestable. Fin del juego. Pero más allá de una línea impactante, lo que pesaba era el patrón completo: semanas de coordinación, planificación y una agresión premeditada que respaldaba la intención. La fiscalía ya lo tenía todo: el vídeo sin editar, las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, informes médicos, amenazas por correo, el chat completo y una cronología detallada de los hechos. Incluso se descubrió que Shaun había colaborado con Claudia para redactar la denuncia falsa, lo cual representaba una grave falta ética. Aún peor, un peritaje reveló que Shaun había intentado influenciar a miembros del jurado a través de conocidos en común. Para septiembre, el caso era inapelable. Las audiencias preliminares fueron intensas. La defensa intentó todo tipo de maniobras legales para excluir las pruebas. Fracasaron. El juez autorizó la admisión del chat, de los vídeos, e incluso del audio con la conversación donde mencionaban matarme. A la vez, la investigación del Colegio de Abogados sobre Shaun se intensificó y confirmaron múltiples violaciones deontológicas. Mi abogada me mantenía al tanto, pero yo seguía enfocado en mi vida. Me mudé a un nuevo apartamento con mayor seguridad, me mantuve firme en el trabajo y mi empresa me respaldó. De hecho, me ascendieron a gerente regional mientras todo esto sucedía. Cada vez que Claudia intentaba ensuciar mi nombre, el efecto era el contrario: más gente veía la verdad, más conocidos se acercaban a ofrecerme apoyo en privado. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio, ya no había temor en mí. Me había preparado. Ellos no creían que yo fuera capaz de resistir, de mantenerme en pie, de armar un caso tan sólido que los dejara sin salida. Pero lo hice. Me mantuve firme, metódico, sin perder el control. El día del juicio, la sala estaba llena. Los medios locales habían difundido la historia cuando salieron a la luz las detenciones: 3 mujeres profesionales acusadas de agresión violenta. Y los intentos de difamación en línea solo habían agravado su imagen. Entré tranquilo, sin dramatismo. El jurado vio exactamente lo que necesitaba ver: un hombre que se mantuvo firme mientras intentaban destruirlo. La declaración inicial de la fiscalía fue precisa. Expusieron los hechos cronológicamente: mi actitud serena, el ataque organizado, la campaña de desprestigio, el grupo de chat, y la grabación que desarmó por completo a la defensa. Cuando llegó mi turno en el estrado, hablé con claridad y seguridad. Conté mi versión sin exageraciones ni teatralidades. Expliqué cómo descubrí la traición de Claudia gracias a una cámara oculta, cómo escuché sus planes para matarme y fingir defensa propia, cómo opté por no enfrentarlos de inmediato, sino por recopilar pruebas y confiar en la justicia. El jurado escuchó, y yo sabía que, tras tanto dolor y paciencia, la verdad estaba por salir a la luz. Intentaron pintarme como un hombre controlador, emocionalmente abusivo, el típico libreto, pero cada acusación se desmoronó durante el contrainterrogatorio. El punto de quiebre fue cuando se reprodujo en la sala la grabación sin editar: aparezco sentado, tranquilo, mientras ellas irrumpen violentamente y me agreden físicamente. El jurado no necesitó interpretación alguna, lo vieron todo con sus propios ojos. Después proyectaron los mensajes del grupo de chat, con nombres de usuario, fechas y horas. Y ahí estaba, con claridad absoluta, esa frase escalofriante: mátalo y di que fue defensa propia, escrita durante una supuesta noche de chicas. Las mismas voces que el jurado acababa de oír en el vídeo, riéndose mientras planeaban cómo manipular imágenes, provocarme y hacerme quedar como el culpable. La voz que lideraba todo, inconfundible, la de Claudia. El equipo defensor bajó los hombros. Sabían que no había vuelta atrás. Y lo peor para ellos estaba por venir. Doris, la amiga que decidió colaborar, testificó y relató todo paso a paso: cómo planearon el ataque en mi apartamento específicamente porque sabían que tenía cámaras de seguridad, y cómo creían que podrían editar el metraje a su favor. Describió cómo Shaun instruyó a Claudia para presentar una denuncia falsa y para provocarme con la intención de hacerme perder el control. Incluso el testimonio de la propia Claudia fue contraproducente. Bajo presión, confesó que la confrontación había sido planeada semanas antes de que se presentaran los papeles de separación,
contradiciendo sus declaraciones previas ante la policía. Cuando se leyó el veredicto, la cara de Claudia palideció. Su padre bajó la cabeza y su madre, entre labios, le preguntó qué había hecho. La mirada que Claudia le devolvió fue pura rabia. Yo me mantuve firme. La miré solo una vez y luego aparté la vista. Ya ni siquiera merecía contacto visual. El juicio se sentía pesado al finalizar los alegatos. Bastaron 6 horas de deliberación. El resultado fue claro. Culpables de todos los cargos. Amanda, Brianne y Chloe, las 3 principales agresoras, fueron sentenciadas a 36 meses en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 24 meses, además de 5 años de libertad condicional adicional. Otras 2 involucradas, que habían aceptado acuerdos con la Fiscalía, recibieron 18 meses de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Doris, por su cooperación total y su evidente remordimiento, fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional. El juicio contra Claudia se desarrolló poco después. Con la avalancha de pruebas, incluidos los mensajes de grupo y su propio perjurio en el primer juicio, fue acusada de conspiración, denuncia falsa y falso testimonio. Optó por un acuerdo judicial, 18 meses de reclusión en la cárcel del condado, con 6 meses suspendidos, 3 años de libertad condicional, cursos obligatorios de manejo de ira y una restitución de $45.000 por daños médicos, materiales y legales. Además, su licencia como diseñadora comercial quedó suspendida y sometida a revisión. Pero el golpe más duro fue a su reputación. Quedó arruinada por completo. Shawn, el abogado que creyó poder manipular el sistema, fue suspendido por el Colegio de Abogados del Estado en diciembre. Posteriormente se confirmó que perdería su licencia de manera permanente. El Comité de Ética encontró múltiples violaciones, colaborar en la denuncia falsa, manipular pruebas y tratar de influenciar a miembros del jurado mediante contactos personales. Además, la Fiscalía presentó cargos penales en su contra por obstrucción a la justicia y conspiración. Pronto se desataron las demandas civiles. La administración de mi edificio presentó una por daños materiales y perjuicio a la reputación del complejo. El antiguo empleador de Claudia también demandó, por incumplimiento de contrato y daño a la imagen pública. Querían cortar cualquier vínculo con el escándalo. La familia de Claudia tampoco lo llevó bien. Sus padres intentaron hablar conmigo. Su madre lloraba, suplicando que no arruinara aún más el futuro de su hija. Su padre no dijo una palabra, solo permaneció de pie, como si el juicio le hubiera añadido una década al rostro. Mi respuesta fue breve y directa: su hija hizo esto sola. No hubo réplica. Inicié una demanda civil contra los padres de Claudia por daño emocional intencional. Llegamos a un acuerdo. Me pagaron $25.000 y emitieron una disculpa formal a través de su abogado. Un mes después, supe por conocidos que habían puesto su casa en venta discretamente. Ya no podían caminar tranquilos por su propio vecindario. Demasiadas personas conocían la verdad. Yo dejé de prestarles atención. Pasaron a ser un problema de otro. Mientras tanto, yo seguí adelante. En cuanto cerró el caso penal, me enfoqué de lleno en reconstruir. Salí de todo esto con mi integridad intacta, mi carrera, mi nombre y mi libertad. Mi empresa me apoyó en todo momento. Hoy dirijo 7 sucursales, todas con resultados récord. Llevo una vida más tranquila, más enfocada, rodeado de personas leales, sin distracciones, avanzando de formas que no había imaginado. Cerré también el tema legal definitivamente. Tras la sentencia de Claudia, mi abogado presentó la solicitud de divorcio. Con todos los antecedentes, fue un trámite rápido, sin bienes compartidos ni pensión que discutir. El fallo llegó enseguida. Legalmente, ya no forma parte de mi vida. Y así debe ser. Claudia y su grupo pasarán años justificando sus actos. Yo no perderé un solo minuto más pensando en ellos. El futuro me pertenece, limpio y sin ataduras. Recibí una promoción formal a director regional. Sigo a cargo de 7 locales. Paradójicamente, todo este proceso legal sirvió para resaltar mi profesionalismo y mi capacidad para mantener la compostura. Me mudé a un nuevo departamento, en una zona segura. La empresa encargada del edificio, al tanto del caso, instaló medidas de seguridad adicionales sin coste para mí. Si algo aprendí de todo esto es que algunas personas harán lo que sea para salirse con la suya. Pero si uno se mantiene firme, registra todo y confía en el proceso, la verdad termina saliendo a la luz. Si aquella noche yo hubiera reaccionado de forma impulsiva, levantado la voz o respondido con violencia, probablemente hoy estaría enfrentando cargos. En cambio, dejé que su propia arrogancia y su sentido de impunidad los hundieran.